Un saludo cordial desde Letras Creativas. Bien, pues ha concluido un trabajo que ha sido un recorrido algo especial, porque en el momento en que nos ponemos a meditar, qué es lo que estamos observando en el espacio profundo en relación a lo que nosotros somos como humanidad, pues hay como una resonancia. Ya lo hablan los místicos cuando dicen que la sinfonía de las esferas resuenan en nuestro interior. Pero no solamente eso, sino que podemos ir a explorar lo que algunos científicos han hecho. Este video no pretende ser largo, quiero compartir pantalla simplemente para mostrarles los títulos de este trabajo que se ha hecho. ¿Qué he hecho? Bueno, se ha hecho, ¿por qué? Porque obviamente el coautor Plumbago se ha convertido en alguien más en esta historia y ustedes lo van a poder observar aquí, ¿sí? Y Kordilevsky del umbral es el nuevo nombre que él contiene en su interior. ¿Por qué? Porque este hombre, Kordilevsky, fue una persona que descubrió que hay nubes en el espacio que crean reflejos. ¿Y qué otra cosa es la nube informática sino eso? Los reflejos que vamos dejando nosotros con nuestro pensamiento en las redes virtuales, en las redes sociales. Si uno pregunta algo a la inteligencia artificial, obviamente no es un cerebro humano el que nos está respondiendo, es un cerebro de interconexiones virtuales del pensamiento que los humanos hemos depositado en esa red neural. Y buscar en diferentes temáticas todo esto ha sido muy interesante. El polvo estelar, la materia estelar, cómo es visto desde el punto de vista de personalidades como Carl Sagan, por ejemplo, cuando él dice somos materia estelar, porque dentro de los meteoritos y los asteroides, incluso los planetas, se encuentran materiales que nosotros contenemos en nuestro organismo. Hay alguien que ha ido mucho más lejos al crear eh, una trayectoria estelar y era interesante poderlo relacionar con el espolón de Cefeo, donde se adivina una carretera donde probablemente se nos facilite los viajes espaciales. No lo sabemos, realmente es especulativo, es algo que se encuentra dentro de los mapas neurales cósmicos, ¿sí? Neurales cósmicos, ¿por qué? Porque hay reglas que se están rompiendo del pensamiento y los esquemas que se tenían en la antigüedad. Ese mapa se amplía de una forma muy especial y bueno, por más que nosotros queramos eludir que hay una resonancia, como ya lo dijera Hermes Trimegistro, una resonancia entre lo que es arriba y es abajo, y que ha sido un valor que nos ha acercado a contemplarnos como parte del cosmos. Creo que es interesante poderlo resumir en estos 8 eh, espacios publicados. Y bueno, quiero invitarles a que me sigan en Letras Creativas y en Academia Edu, donde en unos días más esto va a aparecer ya como un documento en el que no van a tener que ir del 1 al 8. Aquí vamos a ver, mira, por ejemplo, aquí de repente, aquí hay dos cuatros, ¿qué pasó ahí? Algo está pasando ahí, vamos a ver por qué. ¿Estamos hechos de materia estelar? Probablemente. No lo sabemos, pero es muy interesante poder analizarlo y poder contemplarlo. Y claro, en el momento en que yo lo edite para Academia Edu, ustedes ya lo van a ver realmente como debe de quedar, ¿sí? En ocasiones el blog nos sirve como una especie de mecanismo de contención del pensamiento. Y esto es lo que se refleja aquí. Aquí hablar de las teorías del origen de la vida es muy interesante
Realmente me ha gustado mucho porque no todo lo que, tú consideras que es, lo considera otra persona. Y quiero referirme a un comentario final que hice precisamente hablando de todo esto. A ver, vamos a ver. Exactamente, en el número 8 puse al final un comentario como si fuera un envío de alguien más, en el que dice: "La forma como pensamos la realidad que interpretamos no es igual para todos, y esto es muy importante. Si influye lo que pensamos en el colectivo, las cosas tienen una variante". Y hasta suena poesía, pero finalmente así es. Lo que tú piensas es parte de tu realidad. Si tú eres una persona católica, no vas a concebir que la panspermia sea algo que fundamente tu realidad. Y hay quienes sí. Sin embargo, tanto los creyentes como los que consideran a la panspermia como algo relevante, tendrían que ir a las pruebas, salir de la hipótesis, colocar en la teoría algo sólido que diga: "Sí, aquí tengo las pruebas". El único que tal vez tenga algo que decir al respecto es Carl Sagan cuando nos menciona que somos materia estelar. ¿Por qué? Porque hay pruebas. Se constata que en los asteroides se encuentran materiales que contiene nuestro propio organismo, y podría ser la prueba más fidedigna de creernos parte del cosmos. ¿En qué momento la física en otros lugares del universo podría ser diferente? No lo sabemos, pero el recorrido y el pensamiento es muy interesante. Sin embargo, aquí, como les digo al final, en este trabajo, tal vez no haya mucho más que decir sin caer en la torpeza especulativa. Y sí, porque hay mucho de especulación en torno a de dónde provenimos, cuál es nuestra relación directa, por qué el cosmos nos llama, qué nos atrae de él si es un lugar tan peligroso. Lo mismo se dirían los navegantes cuando les atraía el mar, a pesar de que les habían dicho que ahí había monstruos que podían devorarlos enteramente, incluso con sus barcos. Bueno, pues son reflexiones interesantes y espero muy pronto tener el documento en Academia Edu y les deseo un feliz día jueves, el día de Júpiter, el gran protector, y obviamente el día de la felicidad y la buena fortuna para muchos. Espero que así sea y que este documento sea afortunado entre las manos de quienes lo vayan a leer. Mis saludos, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y claro, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.